Me indica con amén cuando lo tenga. Job capítulo 1 dice la palabra del Señor: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, escuche, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen con ellos y bebiesen con ellos. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a hacer alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, y has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti y estamos delante de ti, Señor, en esta hora, Padre, dándote gloria, alabanza, adoración, y dándote gracias, Padre amado, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel para con nosotros. Nos has guardado hasta este día, Señor. Señor, y aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, con el deseo en nuestro corazón, Señor, de que tú te glorifiques en nuestra vida. Habla nuestro corazón conforme a tu propósito, Padre. Que no sean, Señor, mis palabras, sino tus palabras en mi corazón y en mis labios, Padre Santo. Que estemos atentos, Señor, a tu voz, Padre, y tú seas honrado y reverenciado en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Acabamos de leer esta conversación entre Dios y Satanás. Cuando el Señor le pregunta a Satanás, que Satanás viene con los hijos de Dios, y el Señor le hace esa pregunta y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree que Dios no sabía de dónde venía? Sí sabía, Dios todo lo sabe. Y le hace esa pregunta, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Usted sabe que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando, alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios nos tiene en la mira. Dios lo ve a usted y lo ve a mí. Pero me llama la atención que el Señor le dice, tanto conocía el Señor a su siervo Job, que le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso y apartado del mal? Estaba viendo las cualidades de Job. No era un hombre que no cometía errores, pero un hombre que amaba a Dios de corazón, que lo servía con todo su corazón, como creo que usted lo está sirviendo hoy. Y le estaba el Señor dándole
las características de ese siervo suyo. Mira, mi siervo es esto, esto y esto. No has considerado, no lo has visto. ¿Y qué le dice Satanás? Pues sí, pero le tienes rodeado, está cuidado por ti. Porque el enemigo no puede tocarnos si el Señor no permite que venga. Pero le dice el enemigo, mire lo que le dice Satanás. Dice, respondiendo Satanás dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dice en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu presencia. Job estaba ignorante de lo que se estaba hablando. Esa conversación Job la desconocía. Job tal vez estaba en su casa muy a gusto con su esposa, con sus hijos, porque la Biblia dice que tenía sus hijos, era un hombre próspero, Dios le había prosperado en gran manera. Pero también dice que sus hijos hacían fiestas entre ellos. Si usted leyó y siguió la lectura, ellos no invitaban a sus papás, nomás invitaban a sus hermanas. Y según los estudiosos de la Biblia, dice que esos convites eran los días de sus cumpleaños de ellos. Pero Job, como era temeroso de Dios, dice que él los enviaba para santificarlos, y él ofrecía al Señor una ofrenda por sus hijos, por sus pecados. Tenía cuidado de su casa. Le importaba la vida espiritual de sus hijos. Le importaba la vida espiritual de su familia. Pero cuando Satanás le dice al Señor, pues toca todo lo que tienes y vas a ver. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado tan tranquilos y de repente llega una situación adversa a nuestra vida que se sale fuera de nuestras manos? ¿Cuál es nuestra reacción natural? Desesperarnos, ¿verdad? Y empezamos a decirle a Dios: Señor, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué a mí? Empiezan las preguntas o los reclamos muchas veces a Dios. Porque la naturaleza de nosotros, nuestra reacción es a veces reclamarle a Dios. Pero dice la historia que mientras el Señor y Satanás estaban dialogando de esa manera acerca de la vida de Job, Job no sabía nada. Y Dios le dice a Satanás: ok, puedes tocar todo lo que él tenga, pero su alma es mía, esa no la toques. Y el diablo, mire, ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Dijo: de aquí soy. De aquí soy. Porque lo que el enemigo quiere es que usted y yo, a través de las aflicciones, de las pruebas, de las luchas, nosotros pues dejemos de confiar en Dios. Empecemos a dudar del poder de Dios. Empezamos a decir: Dios no es real, Dios no existe. Y usted me dice: no, hermana, yo tengo muchos años en la iglesia. Pues los que tenemos muchos años, muchas veces viene la duda, viene la falta de fe, cuando vienen circunstancias. Y cuando el enemigo empieza, hermano, y viene a la vida de Job y empieza a traer todas esas aflicciones, todas esas adversidades que Job ni siquiera las tenía en la mente. Tal vez tenía tiempo que él no pasaba por una tribulación así. Y dice que le empezaron a traer malas noticias, ¿verdad? Una tras otra. Todavía no terminaban de decirle una cuando ya llegó la otra. ¿Le suena familiar? Muchas veces decimos: apenas salgo de una y entré a otra. Pero en todo hay un propósito. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Pero vea esto, a los que aman a Dios, no a los que a veces le aman, no los que a veces creen en Él, sino los que aman a Dios en todo tiempo, le ayudan para bien las cosas. Y empiezan a traerle malas noticias a Job. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo. En un momento lo perdió todo, se quedó sin nada, solamente con una hermosa esposa. Tan linda ella, ¿verdad? Una mujer, esa mujer idónea que le tocó a Job. Porque todavía con eso todavía le vino una sarna. Ya estaba el pobre Job rascándose por aquí, por allá, y aquella mujer tan amorosa, ¿verdad? Como muchas de aquí hay. Y lo ve y le dice, ¿verdad? Y se atreve a decirle: Job, todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérese. Mire qué preciosa mujer, sabia como ella sola. Todavía, ¿cómo estás? Mira cómo estamos, perdimos nuestros hijos, perdimos nuestros bienes, perdimos todo. Se burlan de nosotros en la ciudad, porque Job era un hombre reconocido en la ciudad, no era cualquier persona. Dios estaba con él. Había algo que lo distinguía a Job, y la gente lo conocía, lo tenía en la mira también. Porque a nosotros nos tienen en la mira, hermanos. A ver en qué nos tropezamos o nos equivocamos para empezarnos, ya ve. Por eso le pasó lo que le pasó. Y empiezan todas estas tragedias en la vida de Job. Pero me encanta, hermano, la respuesta de Job a todo esto. Dice ahí, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Estaba sufriendo, estaba llorando. Le dolía haber perdido a sus hijos, le dolía estar en la situación que estaba. Pero lo que él hizo, la reacción de Job, fue adorar a Dios. Fue adorar a Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de todo lo que estaba viviendo, hermano. Adoró. Le salió una adoración, le salió una alabanza, no le salió una quejabanza, hermano. Y luego dice: desnudo salí del vientre. Sus palabras eran: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Esas cosas, esas aflicciones, lo agarraron descuidado, desprevenido. Por eso le decía al principio: ¿quién está preparado para una prueba? ¿Quién está preparado para que vengan y le digan: oye, le pasó algo a tus hijos? ¿Quién está preparado cuando está tan confiado en el trabajo y llegas de momento, de repente, sin tener tú la culpa? Te dice el patrón: sabe que está despedido, porque usted confiaba en ese sueldo. ¿Quién va a estar preparado, tanto hombre como mujer, que en un momento te diga el esposo: ya me voy de la casa? Nadie, hermanos, estamos preparados. ¿Por qué le hablo esto, hermano? Porque le voy a dar un testimonio que vino a mi vida, que pasé yo. A mí el Señor me alcanzó en la ciudad de Denver, Colorado. Estando allá, el Señor me llamó y empecé en la iglesia, no a servir, pues era nueva. Yo no había cumplido ni un año en el camino del Señor cuando vino una prueba terrible. Ahorita yo tengo 2 hijos, tuve 3, el segundo
ella está con el Señor. Mi hijo tenía una peculiaridad muy grande. A mí me extrañaba lo que sucedía en la vida de mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo salía con él a la calle, la gente me paraba para verlo. Yo como madre le puedo decir, mi hijo estaba hermoso, porque antes de nacer el Señor me había dado el nombre para él. Cuando mi hijo empezó a caminar a los 11 meses, él hacía cosas que no eran de un bebé. Él entraba por la puerta de la iglesia y inmediatamente se iba al altar a orar. El altar estaba alto y él pues no se quedaba parado orando. Eso es extraño en un bebé, pero él así era. Él entraba en la iglesia y lo primero que hacía era correr al altar y se quedaba ahí hasta que empezaba el servicio. Y no crea que nosotros llegábamos 5 minutos antes de la iglesia, antes del servicio. Nosotros siempre llegamos como una media hora, 40 minutos antes del servicio. Y era lo que él se estaba ahí, orando. Y en momento él volteaba y bendecía a la iglesia con sus manitas. Aún más pequeño, cuando él estaba dormido en su portabebé, dormido, estaba siempre con las manos levantadas. Sé que Dios había puesto algo especial en él, porque le digo, la gente me paraba para verlo, querían verlo, querían acariciarlo. Cuando llegábamos a la casa, mi hijo lo que hacía era ir a buscar una Biblia y empezar a hojearla, y la abrazaba y luego levantaba sus manos. Y eran cosas que yo miraba y yo decía, qué curioso. Cuando yo me hincaba a orar, ya ve que hacía un huequito así en medio, y a él se metía ahí y no hacía ruido hasta que yo terminaba de orar. Pero llega un momento, hermano, en que me invitan a una iglesia. No tuvimos servicio en la iglesia y me invitaron a otra iglesia y dije, pues vamos, yo me quiero seguir gozando. Fuimos a esa iglesia y ese día, hermanos, era un jueves. El Señor no soltaba mi vida. Y yo a lo lejos oía al pastor que decía, hermanos, yo no sé qué tiene el Señor con la hermana, pero vamos a esperar a que el Señor la suelte. Terminamos esa noche a las 12 de la medianoche el servicio. Ahora entiendo, hermano, muchas cosas. O después entendí. El viernes yo ya me preparaba para ir a trabajar. Yo trabajaba y en mi oración yo le decía, Señor, ayúdame para que me alcance el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Me iba a ir temprano a mi trabajo. Yo vivía como a 5 minutos en el hotel donde yo trabajaba. Y una de las americanas me pidió que le cortara el pelo. No me pida que le corte el pelo, Y dije, me voy más temprano para atenderla y empezar mi trabajo. Y me fui. Yo dejé encargado a mi hijo. Cuando voy a medio camino, recuerdo que olvidé las tijeras y me regreso a la casa. No pasaron ni 10 minutos. Yo vivía en un apartamento en la parte de arriba. Cuando voy subiendo, a mitad de los escalones que estaban cubiertos de alfombra, estaban mojados. Se me hizo extraño y empecé a subir y vi que el agua venía del baño. Cuando entro al baño, hermano, lo que me encuentro es a mi hijo ahogado en la bañera. Y mi reacción, hermano, no fue gritar. Mi reacción fue sacarlo y resucitarlo, darle resucitación. Lo saco y empiezo a darle los primeros auxilios. A las 2-3 casas vivía la mamá del padre de mis hijos. Y me lo llevé así cargado, lo tiré en la alfombra y empecé a darle resucitación. Mi mente solamente era verlo reaccionar. Pero yo no estaba gritando, no estaba llorando. Yo sé que Dios tenía el control en ese momento. De momento se junta la gente,
llaman la ambulancia, llega la ambulancia, se llevan a mi hijo, vamos al hospital, me ponen en un cuarto pequeño, se lo llevan y empiezan a pasar enfermeras, doctores por ahí y se asoman y ven que yo no estoy llorando y se asombran y empiezan a murmurar, pensando ellos que yo no entendía el idioma. Yo estaba ahí esperando en el Señor. Yo le decía: Señor, que se haga tu voluntad. Cuando pasa el tiempo, viene el médico y me dice: señora, hicimos lo que estuvo en nuestras manos, pero su hijo murió. Y le dije: gracias, porque sé que usted estaba limitado. Y yo le decía: Señor, yo sé que tú puedes levantarlo de la muerte. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si tú lo levantas, que sea para la gloria de tu nombre. Y si no, Señor, gloria a tu nombre. Así quedó, fuimos a la casa, llegamos a la casa, hermano. Cuando llegamos a casa, de rato empezaron a llegar hermanos de la iglesia, asombrados, y decíamos: hermana, ¿cómo está? Bien. Es que pensamos que la encontraríamos mal. ¿Cómo? Jalándome el cabello, gritando, llorando. No, le dije, porque yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando la experimenté. Y es que es en los procesos y en los momentos difíciles, mi hermano, cuando usted realmente conoce a Dios. Por eso no le tenga miedo a las aflicciones. No le tenga miedo a las pruebas. No le tenga miedo a la adversidad. Glorifique a Dios por lo que está viviendo, porque usted no sabe el final que Dios le va a dar. Y en ese momento que estaban ellos ahí, hermano, le dije: vamos a alabar a Dios. Y los puse a alabar al Señor. Como era fin de semana, se atravesó el fin de semana, y en Estados Unidos no te entregan el cuerpo hasta el lunes. Me entregan el cuerpo el lunes, hacemos todos los servicios, entierro a mi hijo. El día martes en la mañana llegan temprano, tocan la puerta de mi casa. Y como todos estaban dormidos, cansados, yo fui la única que desperté. Cuando abro la puerta, nunca me imaginé a quién yo iba a ver detrás de esa puerta. Cuando abro la puerta, es la policía y me dice: la señora fulana de tal. Y dije: sí, soy yo. Me dijo: queda arrestada por la muerte del ciudadano y el nombre de mi hijo. Me llevan arrestada. Voy a dar a la prisión. Me encierran en un cuarto con muchas mujeres que habían sido arrestadas. Cuando estábamos ahí, que estaban todas ahí esperando a que les tomaran el nombre, los datos, todo eso, el Señor me levanta en medio de todas aquellas mujeres y me pone a predicarles. El Señor me pone a predicarles en esa lengua que yo no conocía a la perfección. La entendía, pero no la hablaba fluido. Pero ahí el Señor tomó mi boca y tomó mi lengua y tomó mi vida, y empecé a predicarles de Jesucristo, que Jesucristo cambiaba, que Jesucristo transformaba, que Jesucristo podía sacarlas de donde estaban. Aleluya. Y empecé a hablarle del poder del evangelio. Y cuando aquellas mujeres estaban oyendo, se levanta una mujer de color de la parte de atrás y dice: yo quiero a ese Jesús. Era una mujer que era adicta al cristal por muchos años. Cuando esa mujer recibe a Cristo, su rostro cambia y dice: ya me siento diferente. Y le dije: es que ahora tienes la vida de Cristo en ti. Por eso le digo, hermano, cuando pasa algo, todo Dios obra para bien. Yo necesitaba ir a ese lugar para que esa alma fuera salva. Aunque yo estaba viviendo ese dolor, aunque yo estaba viviendo esa aflicción, el Señor quería salvar esa alma.
Cuando estábamos ahí, que nos empiezan a separar en diferentes celdas, nos tomaron los datos y todo, hermano. Yo quedé con una mujer, una americana. Ella se quedó dormida en el piso en una colchoneta. Yo me senté en una cama que estaba ahí. Había un buró con una Biblia medio destrozada y empecé a leerla. Y luego me postré a orarle al Señor y le dije: Señor, sé que estás conmigo. Mi temor era, hermano, que me quitaran a mi hija. Y le decía: Señor, solamente no permites que me quiten a mi hija. Si tú estás conmigo, sé que yo puedo pasar esto. Y mientras yo conversaba con el Señor, hermano, vino una voz que yo no conocía. Yo era nueva, hermano, apenas iba a cumplir un año en el evangelio. Y viene una voz a mí y me dice: no te sobrevendrá mal, hasta ti no llegará. Y me levanto asustada porque yo no conocía esa voz. Y yo decía: estoy loca, me estoy volviendo loca, estoy oyendo voces. Y me volví a hincar y le dije: Señor, ayúdame, Padre. Y volvió esa voz y me dijo: no te sobrevendrá mal, hasta ti no llegará. Ahí entendí que era la voz de Dios que me estaba hablando, que Él estaba conmigo, que no me iba a dejar. Yo no conocía la escritura, yo no conocía esas palabras, hasta que después que el Señor me trajo otra vez a Ciudad Juárez, leí que venían en el Salmo 91. Pero aunque Dios estaba hablándome ahí, también vino la voz del enemigo y me decía: te voy a destruir, te voy a destruir, me decía. Pero yo decía: Señor, si tú estás conmigo, yo puedo. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir que todo lo podía en Cristo. Por eso es importante de estar en Cristo. No solamente, hermano, vivir una vida superficial espiritualmente. Porque una vida superficial es una vida sin raíces profundas. Por eso necesitamos una fe inquebrantable, una fe genuina, no una fe de apariencias. Cuando ya salgo de esa situación, hermano, y tengo que ir a una corte a que me lean el delito, la felonía que ellos habían puesto para mi vida. Cuando voy a esa primera reunión, bueno, antes de salir, la fianza que me habían puesto, hermano, era de $250,000. ¿De dónde iba a sacar yo si $250,000? Estaba en una iglesia grande, sí. Pues bueno, un hermano de una hermana en la fe que no era cristiano, ese hombre puso su casa para la fianza mía. Salí, fui a la corte, me presenté delante del juez y me empieza a leer el delito y la felonía y me dice: su caso es muy difícil porque el estado de Colorado le está peleando un soldado, porque mi hijo era americano. Era el estado contra mí, no era una persona, era todo un estado contra mí. Ellos me declaraban asesina. Cuando entro a la corte, toda la gente que estaba ahí igual murmurando: mire, ahora ya está llorando. Primero mata a su hijo y ya está llorando. Y yo: Señor, yo sé que estás conmigo. Esa era mi palabra: yo sé que estás conmigo. Cuando me leen esa felonía, salgo, hermano, el enemigo se encargó de enviarme un espíritu de persecución. Después que salí de ahí, yo, hermano, perdí el habla, ya no pude hablar. Dejé de comer por 3 semanas, de dormir por 3 semanas, pero dejé de hablar. Fuimos a la casa de una familia, los hermanos, conversamos y como siempre también salen hermanos tan lindos, tan preciosos, ¿verdad? Que cuando estás padeciendo algo, te dicen: es que pecó,
por eso le está pasando eso. Ámelos, hermano, ámelos, ámelos. Y así me dijeron a mí: hermana, es que usted tal vez cometió un pecado, por eso le pasó eso. Como yo no podía hablar, hermano, y defenderme, yo solamente en mi mente le dije: Señor, si yo pequé contra ti, perdóname. Y oía sus conversaciones y decían, y otro hermano decía: bueno, hermanos, pues váyanse de aquí. Y yo oyendo. Después fuimos a otra casa de otros hermanos, igual la misma conversación, y también otro dijo: ¿sabe qué? Váyanse de aquí. Y yo callada. Cuando llego a mi casa en la noche, me pongo a orar al Señor y digo: Señor, voy a ir a la casa de tu siervo. Si tu siervo me dice estas mismas palabras, es que tú quieres que me vaya. Y le digo: no porque quería yo huir de ese problema, hermano, sino que anteriormente el Señor me había dicho a través de un predicador: pregúntele a Dios dónde quiere que los sirva, porque a veces estamos en lugares equivocados. Y yo le oré al Señor, ya le había orado al Señor: Señor, pues donde tú quieras que yo me vaya, yo me voy. Llegué a la casa, oré al Señor y fuimos a la casa del pastor y platicando, bueno, el papá de mis hijos con él. Y de momento se hace un silencio y el pastor agachado, y en ese momento me recordaba cuando el Señor se agachó en tierra, cuando aquella mujer estaba siendo juzgada por todo ese pueblo por su pecado, y el Señor ahí escuchándolos y viéndolos. Cuando mi pastor agachó la cabeza y de repente la levantó y me dijo: hermanos, nosotros les vamos a apoyar. Conseguimos un abogado que me cobraba $20,000 por defenderme. Dijo el pastor: nosotros le vamos a poner la iglesia $10,000 y los otros 10,000 vamos a hacer actividades como sea, pero no los vamos a dejar solos. Pero dijo: ¿saben qué, hermano? Yo no sé por qué les voy a decir esto. Dijo: ¿por qué no se van de aquí? Yo tengo una casa en Sonora. Dijo: váyanse para allá. Allá nadie les va a hacer nada. Yo les mando dinero para que vivan. Cuando el pastor terminó de hablar, hermano, yo recuperé el habla y le testifiqué lo que yo había hablado con Dios. Le dije: pastor, es lo que Dios quiere que yo me vaya. Empecé a preparar todo, lo perdí todo, hermanos. Perdí el trabajo, perdí los carros, perdí la casa. Me vine a Ciudad Juárez solamente con la ropa puesta que traía yo y mi hija, porque el papá de mis hijos no se quería venir, porque él, tan hermoso como la esposa de Job, me dijo: tú eres la culpable, no yo. Y gloria a Dios por su vida. Lo bendigo donde quiera que esté. Y me trajo el Señor a Juárez otra vez. Digo: Señor, me trajiste muy brusco. Fue duro, sí. Yo no lloré, hermano. ¿Sabe por qué? No porque no amaba a mi hijo, porque Dios tenía en control de mis sentimientos. Pero también Dios envió una emisaria a mi casa, una hermana que era muy seria en la congregación. Ella era americana, pero ya había aprendido a hablar español. Ella era muy reservada, la hermana Katy. Llegó a mi casa y la recibí. Le dije: pásale, hermana, estamos comiendo. Dijo: yo no vine a comer, yo vine a traerle un mensaje de parte de Dios. Y la pasé y dijo: vamos a su cuarto. La pasé a mi cuarto y a mí se me hizo extraña que ella entró a mi cuarto y se sentó inmediatamente en la cama y me dijo: venga, siéntese en mis piernas. Pues yo me senté y cuando ella me abraza me dice: dice el Señor que estos son sus brazos, que ahora puede llorar. Y empecé, hermano, yo a descansar en el Señor. Porque no sentí los brazos de ella. Sentí unos brazos tan enormes y tan tiernos que me abrazaron.
Y cuando el Señor terminó de consolarme, porque fue el Señor, terminó de consolarme el Señor, se va ella con el padre de mis hijos, le toma las manos y le dice: hermano, dice el Señor que estas son sus manos, que se sostenga de él. Y así quedó, hermanos, y me vine, mi hija y yo nos venimos a Juárez. Pero mire, Dios ya tenía todo preparado. Llegué a una iglesia pequeña, hermano, pero con un pastor lleno de fe, nombre de Dios, de oración. Él ya sabía que yo iba a llegar a su iglesia. En esa iglesia ellos tenían un servicio una vez al mes a las 6 de la mañana los domingos. Cuando llegamos un domingo a esa iglesia estaban todos postrados. Llegamos nosotros a las 10 porque no sabíamos. Estaban todos postrados en el altar y mi pastor estaba en el altar hablando lenguas y dando palabra. El padre de mis hijos se fue al altar y yo y mi hija nos quedamos en las sillas. Y el Señor empieza a hablar y decir: mujer, no, dijo, tú que vienes del otro lado del río. Y yo dije en mi mente y en mi corazón, dije: Señor, gracias. Dije: Señor, le estás hablando a mi esposo. Y el Señor inmediatamente me contestó y me dijo: no, mujer, a ti te hablo. Te traje del otro lado del río porque quiero que aquí me sirvas. Dijo: porque el enemigo hizo estragos con tu hijo, con tu vástago, dijo, porque traía grande ministerio, dijo, y como quería destruirte a ti y no pudo, lo hizo con él. Ahora entiende por qué mi hijo se comportaba de esa manera, porque había un propósito grande para él. Y no quedó ahí, hermano. Empezamos a conocer hermanos, una pareja de la congregación. Un día conviviendo con ellos, la hermana me dice: y es que yo los conozco, yo no sé dónde los conozco. Y no se acordaba, seguimos platicando y de un momento dijo: ya sé de dónde. Dijo: una noche el Señor me dio un sueño y me los mostró a usted, hermano, y a usted, hermana, y un ataúd pequeño. Y el Señor me despertó y le dije: Señor, ¿quiénes son? Decía la hermana que le preguntaba al Señor: ¿quiénes son, Señor? Y el Señor solamente le decía: ora por ellos, ora por ellos. Después conocí a la esposa de un evangelista de Juárez. Llegó a visitarme a mi casa y le empecé a contar este testimonio y ella empezó a llorar y empezó a decir: era usted, era usted, era usted. Y dije yo: wow, ¿qué pasaría? Y lo que pasó, hermana, y me empieza a contar que el Señor le dio una visión de mi casa. Ella vio la escalera de mi casa, ella vio la escena del baño, ella lo vio todo, hermano. El Señor se lo mostró y el Señor la puso a interceder por nosotros. Pero todo tenía un propósito. Si usted cree que yo me esperaba eso, no. Por eso hay cosas que vienen a nosotros, hermanos, que no las esperamos. Por eso nos caen como balde de agua fría. Yo no lo esperaba, pero ¿sabe por qué mantuve esa calma en mí? Porque el Señor en aquella iglesia, cuando no me soltaba, estaba preparando mi vida para ese golpe. Yo no le digo que soy como Job o que era como Job, pero desde el momento que el Señor tocó mi vida, que fui sincera con Dios, lo empecé a amar con todo mi corazón. Empecé a amar a Dios y no me ha importado, hermano, perderlo todo por amor a Dios. Porque aunque perdí cosas materiales, perdí mi hijo, también perdí mi matrimonio. No es fácil servir a Dios, pero tampoco es imposible. Es hermoso servir a Dios a pesar de las dificultades.
Es hermoso servir a Dios, trae gran satisfacción al alma cuando tú sirves a Dios con sinceridad y con amor, sin esperar que Dios te dé. Porque así es como debemos servir a Dios, sin esperar a que Él nos dé. Porque aunque usted y yo no le pidamos a Dios, el Señor es tan bueno y grande y maravilloso que Él va a derramar sus bendiciones sobre su vida, va a suplir cada necesidad que usted tenga, aunque usted no se lo pida. Porque cuando Dios ve su fidelidad y su amor, hermano, Él no cierra su mano ni cierra el cielo para bendecir a aquellos que le aman de corazón. Por eso, hermano, ese pastor que ya pasó a la presencia del Señor, que me tomó como su hija y yo como un padre, él me decía: hija, cuando ores, dile al Señor: prepara mi corazón para lo que ha de venir. Y esto ahora yo se lo comparto a usted. Siempre que ore, dígale: Señor, prepara mi corazón para lo que ha de venir, sea bueno o sea malo, prepárame, Señor. Porque el apóstol Pedro en una ocasión dijo: no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha de venir sobre vosotros. Tenemos que estar listos, hermano, en este camino que es angosto, que muy pocos quieren caminar por él, porque es difícil, es escabroso, hermano. Por eso este camino solamente es para valientes. Para valientes, para hombres y mujeres que dicen: lo voy a dejar todo, y decir como dijo Pablo: todo lo tengo por basura, todo mi conocimiento, todo lo que tengo, por conocer más a Cristo, por conocerlo más. Job, hermano, aunque amaba a Dios, era temeroso de Dios. Cuando pasó todo lo que pasó, que sus amigos también venían, ¿verdad?, hacia él y le decían: ¿qué hiciste, Job, para que te pase todo esto? Porque van a llegar personas, familia, que le va a decir: pues ¿dónde está tu Dios, pastores? Pues no, que sirven a Dios. ¿Y por qué les está pasando esto? ¿Por qué no tienes para comprar una despensa? Si sirves a Dios, que es el dueño del oro y la plata, va a venir gente, van a venir voces a ti, hermano, hermana, que te van a querer apartarte de la fe y de la confianza en Dios. Pero tú tienes que estar firme. Yo sé que Job cuestionaba lo que sucedía y le decía: Señor, quería entender. Y es lo que muchos queremos, a veces, entender. Pero aprendí también en el caminar que hay que decirle: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Porque a veces las pruebas y las luchas, hermanos, son para refinar nuestro carácter, para pulirnos, para quitar la impureza que hay en nuestro corazón, porque todavía hay cosas que nos estorban o que le estorban a Dios para usarnos. Pero me gusta el final de Job, cuando él se dio cuenta que empieza a cuestionarle a Dios y a preguntarle, que el Señor dice: bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Cuando hice esto, y Job dijo: de oídas te había oído. Job le dijo a Dios: de oídas te había oído, pero ahora, después del dolor, después de la aflicción, después de perderlo todo, ahora mis ojos te ven. Realmente Job había conocido al Dios que estaba sirviendo, hermano. Por eso le digo, la gente le teme a los desiertos, le teme a la enfermedad. Cuando le dan un diagnóstico de muerte y le dicen: ya no hay remedio, tienes un cáncer que te va a consumir todo, ya no tienes esperanza. Viene Dios y te dice: yo tengo la última palabra.
Aleluya. Perdiste el matrimonio, yo tengo la última palabra. Perdiste el trabajo, yo tengo la última palabra. Perdiste la esperanza, yo tengo la última palabra. Este es el Dios que servimos. El mismo Dios que estaba con Job está contigo, hermano. El mismo Dios que ayudó a Job en toda la aflicción está contigo. Está contigo y está conmigo. ¿Por qué cree que estoy aquí de pie? Por Él. Su palabra me ha sostenido. La fidelidad de Dios, porque Él es fiel en sus promesas. Él es fiel. Infieles nosotros, pero fiel es Él. Fiel es Él. Tal vez usted quería escuchar una palabra que le dijera que iba a ser un querubín, que le iban a resplandecer las alas. Pero no, hermano, Dios tiene que afirmar nuestra fe hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Mire, después de la pandemia, la fe de muchos se fue al pique. No se mantuvo fiel. Hay sillas que se quedaron vacías porque muchos, después de esa prueba tan fuerte, se fueron otra vez para atrás. Dudaron del poder de Dios. ¿Sabe lo que dije yo al Señor? Y se lo digo para gloria de Dios. Cuando vino todo eso, dije: Señor, gracias. Dije, porque aquí se va a saber quién es quién. Aquí, Señor, se va a saber quién realmente te amaba y quién no. Quién te buscaba de corazón en su casa y no solamente el domingo en la iglesia. Ahí salió quién éramos verdaderamente, porque en la aflicción sale su verdadero yo y el mío. Ahí, hermano. Y hoy más que nunca, hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos, es cuando nuestra fe debe mantenerse inquebrantable. Así usted le quede un minuto de vida, usted siga amando a Dios. Y si Dios no cumple lo que le dice, aún así permanezca fiel. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Tal vez usted, sus ojos no lo van a ver, porque también la Biblia lo enseña, que muchos no vieron las promesas del Señor, pero permanecieron. Porque este camino es de fe. Es de fe.